Ahora sí, Juan López de Uralde, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. Estábamos hablando, Juancho, bueno, hoy es el día de los humedales, ahora te voy a preguntar por este asunto, pero estábamos hablando y me gustaría que siempre hiciéramos un pequeño paréntesis cuando conversamos para recordar el tiempo que estamos viviendo. Es un mensaje de la naturaleza, no es un discurso retórico, no es una metáfora, es que un virus que salta del mundo animal, porque hemos roto todas las barreras naturales, todas las barreras biológicas que existían, que hacían de contrapeso, y no es más que lo que puede ocurrir si seguimos deteriorando tanto el medio ambiente. Me gustaría que siempre tuviéramos unos pequeños segundos para esto, Juancho. Absolutamente, porque realmente tenemos que ser muy conscientes de que cuanto más degrademos la naturaleza, cuanto más destruyamos los bosques, cuanto más destruyamos a las especies animales, más se rompen los equilibrios y más fácil es que se produzca lo que se llama una zoonosis, que es la transmisión de una enfermedad desde otro ser vivo al ser humano, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, tenemos que dejar de una vez de ser irresponsables en nuestra convivencia con el medio ambiente y entender que no podemos vivir en un medio ambiente deteriorado, que sin medio ambiente no hay vida para el ser humano tampoco. Bueno, hoy es el día de los humedales, que es un buen momento precisamente para recordar. Tenemos humedales, pero tenemos humedales a los que el asalto del ser humano, el asedio del ser humano está poniendo en grave riesgo. Sí, los humedales, las zonas húmedas, las zonas inundadas, son indicadores realmente de la degradación de la que hablamos aquí, ¿no? En España los grandes humedales están gravemente amenazados. Los grandes humedales españoles están fundamentalmente en los deltas. Es el delta del Ebro, el delta del Guadalquivir, que finalmente es el parque nacional de Doñana, y luego humedales interiores como por ejemplo las tablas de Miel y otras grandes lagunas interiores, ¿no? Y todos ellos, como digo, muy amenazados por factores muy diversos, ¿no? Desde la contaminación, la sobreexplotación de los acuíferos, al cambio climático que produce pues un cambio en el régimen de lluvias y por lo tanto una reducción en la disponibilidad de aguas, la sobreexplotación para regadío en el caso de las tablas de Miel. Entonces son lugares que paradójicamente albergan una gran biodiversidad, es decir, hay una gran cantidad de especies que viven en nuestros humedales y sin embargo al mismo tiempo pues probablemente de los ecosistemas que se encuentran más amenazados precisamente porque son ecosistemas muy frágiles y por lo tanto se destruyen con enorme facilidad y es una diversidad que se pierde para siempre. Oye, hay un asunto sobre el que me decías, hoy hay que poner el foco en Berkeley. Lleva semanas presionando al Consejo de Seguridad Nuclear, tal como ha denunciado su presidente, para que apruebe la mina de uranio. Y esto debe ser denunciado, me decías. Sí, porque me parece que muchas veces hablamos de cuestiones como esta, es decir, de el lobby o la presión que ejercen las empresas sobre los organismos públicos para, digamos, saltarse la democracia y actuar en defensa de su propio interés, pero nos cuesta a veces ponerle rostro y ponerle nombre, y este es un caso pues muy claro en el cual una empresa minera, la empresa Berkeley, que quiere construir una mina de uranio en Salamanca y que las cosas no parece que le estén saliendo como quiere, lo que hace es tratar de presionar a un organismo regulador, en este caso el Consejo de Seguridad Nuclear, a través de cartas pues más o menos amenazantes en las cuales viene a indicar una y otra vez que o se hace lo que más o menos a ellos les interesa o en fin, de alguna manera presionan para que con todo lo que tienen y lo que pueden, ¿no? Amenazan desde multas, persecución legal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que estas cartas hayan sido hechas públicas por el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, porque de alguna manera vienen a ratificar lo que sospechamos muchas veces que está ocurriendo,
pero que no lo sabemos con tanta claridad, ¿no? Entonces ahora pues lo vemos, a mí me parece desde luego un escándalo. Nosotros hemos pedido la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en el Congreso y bueno, pues me parece sin embargo muy positivo que se haya conocido, ¿no? En todo caso, Juancho, cada vez que hablamos de alguna de estas materias enseguida sale. Algunos son oyentes, además, y sale desde diferentes colectivos, personas que dicen, bueno, pero ¿por qué no se puede apostar por la energía nuclear? Porque hay quien cree que la sostenibilidad viene de la mano de la energía nuclear, y dice, es que los ecologistas tienen una cerrazón con la energía nuclear. A mí, esto es una reflexión que me voy a permitir hacerla delante tuyo, Juancho, pero que creo que no debe quedar en saco roto, que hay que enfrentar, porque yo creo que si algo defiende un espacio como este programa es la ciencia. Y la discusión científica es inapelable. Es verdad, hay una nueva forma de energía con una capacidad de generar electricidad, energía, que es impresionante, es extraordinaria. Dicho lo cual, eso tiene consecuencias. Entonces, desde la perspectiva científica, la tabla de Excel lo aguanta. Necesitamos energía y esto es capaz de generar una altísima energía. Pero ¿qué hacemos con los residuos? El ecologismo es una disciplina que estudia diferentes aspectos. Estudia la parte científica, pero ¿y el legado que deja esto? Eso no lo tiene por qué, la lectura científica no tiene por qué retratarlo. ¿Qué hacemos no solamente con los residuos? ¿Qué hacemos con el riesgo que supone? ¿Qué hacemos con el deterioro medioambiental que eso puede suponer? ¿Qué hacemos con las consecuencias relacionadas con la seguridad? Que hemos tenido algunas experiencias bien graves. Es decir, hay una disciplina que va más allá de lo científico, que atiende a lo científico, pero que atiende otras muchas cuestiones, ¿no? La tabla de Excel aguanta muchas cosas, pero después hay que mirar a los ciudadanos sobre los que se van a construir las casas en ese cementerio nuclear. Y entonces hay que preguntarse por qué esos cementerios nucleares nunca están debajo de la moraleja. Siempre están en las poblaciones más deprimidas de los países. Y quizá eso nos ayude también a reflexionar los riesgos, lo que ha ocurrido en Fukushima, ¿no? Pero lo digo porque siempre parece que es que, científicos frente a ecologistas. Muchos ecologistas son científicos, pero es que el ecologismo es una disciplina más amplia. Y tratar de verlo como unas disciplinas antagónicas que combaten es un enorme error. Entre otras cosas porque, insisto, hay muchos científicos dentro del ecologismo, precisamente porque entienden que hay que mirarlo con una perspectiva amplia. Seguro que la energía nuclear, digamos, como fuente de energía, pues indiscutiblemente no tiene competencia si solo atenemos a la capacidad de producción de una central. Pero es que hay otros muchos aspectos. Perdona, Juancho, pero es que como cada vez que hablamos de la energía nuclear, tengo que contestar, digo, a ver, que yo no soy muchísimo menos a estas alturas, y tenemos un espacio para hablar de ciencia aquí, pero... Claro, hay muchos factores sobre los que discutir. En primer lugar, cuando hablamos de la minería, de la mina de Berkeley y del Consejo de Seguridad Nuclear, precisamente de lo que estamos hablando es de que se respete el proceso de un organismo regulador que tiene que hacer un informe independiente sobre si esta mina debe ir adelante o no debe ir adelante desde el punto de vista de los inconvenientes que puede tener por la contaminación radiactiva. Por lo tanto, estamos haciendo un debate específico o una cuestión específica dentro de todo esto que inmediatamente se lleva al tema de la energía nuclear, sí o no, en el que ahora voy a entrar. Pero hay que destacar que en este momento estamos en un debate diferente y es si debe abrirse la única mina de uranio de Europa, que no hay minas de uranio en Europa porque el uranio de nuestras nucleares se importa, si debe abrirse precisamente en Salamanca. Cuando tenemos una herencia que conocemos de minas que hubo en su momento, de impactos muy graves. Y eso lo que estamos pidiendo es que el Consejo de Seguridad Nuclear lo analice con independencia y con rigor. Y tenemos una empresa que quiere abrir una mina por intereses puramente privados, dejando detrás un rastro de contaminación, etcétera, y que quiere pasar por delante o por encima de ese organismo regulador. Esto es el debate que en este momento tenemos. Sobre el debate nuclear, no es un debate ciencia versus ecologistas, ni mucho menos, porque el movimiento antinuclear es un movimiento que iniciaron precisamente científicos nucleares, es decir, fueron científicos nucleares los primeros que advirtieron sobre el propio riesgo de la energía nuclear. Y a partir de ahí, evidentemente, hay muchos mitos sobre la energía nuclear que no son ciertos. En primer lugar, hay una cuestión de que la energía nuclear no es limpia, porque efectivamente genera residuos radiactivos que se quedan con nosotros durante decenas de miles de años y que tenemos que gestionar y que además tiene un coste para la sociedad. Es decir, las centrales nucleares, si el hombre de Altamira hubiera utilizado energía nuclear, todavía hoy
estaríamos gestionando los residuos radiactivos de aquel tiempo. Por lo tanto, una central nuclear, para una vida de 40 años produciendo energía, nos deja una cantidad enorme de residuos radiactivos que tenemos que gestionar a coste de toda la sociedad. Y eso es un inconveniente. El segundo inconveniente es la seguridad, es decir, los problemas de seguridad están ahí y no se los ha inventado el movimiento antinuclear. Chernóbil ocurrió, Fukushima ocurrió y muchos accidentes nucleares han ocurrido. Eso es otro segundo aspecto que también hay que tener en consideración. Pero es que además la energía nuclear es una forma muy cara de producir energía. En contra de lo que se dice, en España la energía nuclear está liberalizada, se pueden construir centrales nucleares desde el año 97, pero no se ha construido ninguna porque no interesa por su alto coste. El alto coste de las centrales nucleares está en la enorme inversión que hay que hacer para su construcción. Una vez construidas y en funcionamiento, pues eso ya durante muchos años se va amortizando ese coste, pero esa es la gran inversión que hay que hacer. Por lo tanto, el verdadero talón de Aquiles de la energía nuclear en este sistema oligopólico que tenemos es su alto coste y por lo tanto hay que dejarlo muy claro. En todo caso, como dices muy bien, Fernando, hay que desterrar esa idea de que los científicos defienden la energía nuclear. No, algunos científicos, especialmente los del sector nuclear, defienden la energía nuclear y otros muchos no, y abogan por otras tecnologías. Por lo tanto, eso es una dicotomía que es falsa. Y en todo caso, a mí la confrontación me parece, esta polarización que hay, porque es que además es verdad que basta con abrir este debate en las redes sociales y de pronto hay un lío monumental donde se mezclan además intereses ideológicos con reflexiones científicas y entonces de pronto lo conservador se ha alineado con lo nuclear. A ver, hay desarrollos nucleares, por ejemplo, lo vemos en la medicina, en la ciencia, las máquinas de oncología, es evidente, es que es indiscutible que la energía nuclear nos ha permitido, nos ha abierto los ojos a numerosos espacios. La cuestión es si deben ser una forma de energía alternativa o si tenemos que tratar de construir, porque tenemos un legado que dejar a la gente que viene. Pero en todo caso, esa disyuntiva que se plantea es que estás entre los científicos, estás entre los progresistas, como si la energía fuera progresista o conservadora. Esto que entienden perfectamente en cualquier país del mundo, aquí en España es como, no, si estás contra las nucleares, entonces ya es que eres un melenudo, que tal, que no sé qué. Pues no, hay científicos muy serios que tienen muy reflexionado este asunto, incluso algunos muy especializados en ese campo que están en los movimientos ecologistas, ¿no? Es un debate artificial, es un debate falso. Y a mí me encanta escuchar la parte científica, no tengo ningún problema. La cuestión es quién aporta la otra mirada. ¿Qué hacemos con ese legado? Pero Fernando, el debate ya en el campo nuclear, perdón, en el campo energético es un debate superado. Es decir, la discusión es cuánto tiempo van a durar, qué vida van a tener las centrales nucleares que existen. Pero nadie se plantea construir nuevas centrales nucleares. Eso no está en el debate, y la energía nuclear desde hace muchos años es una forma de producción de energía en decadencia. Están intentando utilizar el cambio climático como elemento para revitalizarla y tal, pero realmente, bueno, lo primero que hay que decir es que durante muchos años, por cierto, las mismas empresas que tenían plantas de carbón son las que tenían centrales nucleares, por lo tanto son los mismos dueños. Que ahora nos estén dando lecciones de cambio climático, pues la verdad es que es bastante paradójico, ¿no? Entonces el debate ya no está ahí, el debate está en cómo conseguir cuanto antes un sistema energético basado al 100% en las energías renovables y cuándo vamos cerrando las centrales nucleares que quedan. Y ya está, ese es el debate real en este momento en nuestro país y en el mundo. No hay un debate real sobre nuevas centrales porque realmente las 2 o 3 nuevas centrales que están en construcción, pues lo que están demostrando es que son muy caras, que van con mucho retraso y que si invirtiéramos ese dinero en el desarrollo de las energías renovables, pues la producción energética hubiera sido muchísimo más rápida y además muchísimo más limpia, por supuesto. Pues Juancho López Duralde, gracias, Juancho, como siempre. Cuídate mucho. Un abrazo, Fernando.